Buen día, criaturas, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, hoy es un martes 12. Menos mal que no es martes 13, pero es martes 12. Así que los que piensan viajar no van a poder por la cuarentena. Los que se piensan casar van a tener que ir solo al registro civil con los testigos. No va a haber fiestita, nada, así que postérguenlo para otro momento. Ah, sí, resulta que era martes 13 cuando no había que casarse. Bueno, hoy martes 12 tampoco. Chicos, ¿cómo estamos? Estoy de buen ánimo hoy, a pesar de que son las 7:20 de la mañana, pero tengo muchas ganas de trabajar. Especialmente voy a hacer un teórico de química para dejar todo el programa más o menos terminado. Yo voy a hablar de cinética química. Cinética química. La cinética química estudia, dentro de todo, las velocidades de las reacciones, como su palabra lo indica, que es cinética, viene de kinetic, de movimiento, se estudia las velocidades de las reacciones y los mecanismos que están involucrados para que dichas reacciones se produzcan. En este curso, como es un curso de ingreso universitario, no de universidad, de carrera, vamos a estudiar bien el tema de las velocidades de reacción. Pero no tanto de los mecanismos de reacción. Los mecanismos de reacción los vamos a dejar para una otra parte más adelante, que es mucho más profundo el estudio y es bien de nivel universitario. Bien, ¿qué se entiende por velocidad de reacción? Para entender la velocidad de una reacción, ustedes saben que hay reacciones que se llevan muy rápidamente, espontáneamente diría que se producen. Por ejemplo, el óxido del magnesio con el oxígeno, que produce una cosa explosiva, y hay otras que se producen muy lentamente, si creen en la teoría de la formación de hidrocarburos, o sea, del petróleo. Eso tardan millones de años y hasta cientos de miles de años. Bien, así que lo que primero que vamos a definir lo que es la velocidad, ¿eh? En toda reacción, como ustedes ya saben, hay productos, hay reactivos y productos. O sea, este es el reactivo A más el reactivo B, que me da el reactivo C, el producto C, perdón, y el producto D. Vamos a definir como velocidad de desaparición de un reactivo, recuerden que estos son los reactivos, ¿eh? Y estos son los productos de la reacción. La velocidad de un reactivo como la menos variación en la concentración, generalmente molar, la concentración del reactivo A, supongamos, dividido el intervalo de tiempo en el que ocurre. Para el reactivo B esa sería la velocidad de desaparición de A. Para el reactivo B sería la velocidad, la menos variación en la concentración del reactivo B sobre el intervalo de tiempo. Y después tenemos lo otro que se conoce como velocidad de formación de los productos. La velocidad de formación de los productos, en este caso para el producto C, nos quedaría entonces la variación en la concentración del producto C sobre el intervalo de tiempo. Y para el producto D sería entonces la variación en la concentración del producto D sobre el delta T. Esas serían las definiciones más o menos de lo que es velocidad de desaparición de alguno de los reactivos y velocidad de aparición de alguno de los productos. Vamos a concentrarnos en alguno de ellos. Supongamos, vamos a considerar el reactivo A, que la velocidad del reactivo A sería entonces menos la variación de la concentración. Esto no quedaría menos. Recuerden que variación significa la concentración final menos la concentración inicial, sobre el intervalo de tiempo, que sería tiempo final menos tiempo inicial. Generalmente las concentraciones siempre se expresan en molaridad, es decir, en moles por litro. Por lo tanto, la unidad de la velocidad de una reacción va a ser moles por litro por segundo, es decir, que me va a quedar mol por litro por segundo. Esto es lo mismo que decir mol por litro la menos 1, por segundo la menos 1. Puede que aparezca cualquiera de esas formas como la unidad de la velocidad, tanto de desaparición como de aparición de un reactivo. Bien. Ok. Ahora, vamos a tratar de explicar cómo se forma un reactivo.
un producto a partir de dos reactivos. Existen dos teorías que son complementarias para la formación de un producto a partir de unos reactivos. Una se llama teoría de las colisiones y otra teoría del complejo activado. Bien, la teoría de la colisión significa que cuando el reactivo A va a reaccionar con el reactivo B, ambos tienen que tener la suficiente energía, especialmente cinética, de movimiento, pum, 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 para que se produzca un choque, y ese choque tiene que ser efectivo para poder formar el reactivo en los productos C y D. Bien, entonces hay dos situaciones que involucran para que un choque sea efectivo. Para que un choque sea efectivo necesito, primero, mucha energía, y segundo, posiciones. O sea, tienen que tener una posición relativa como para que el choque sea efectivo. Para darle un ejemplo bien absurdo, pero supongamos que ustedes están con la novia o el novio y ambos son los reactivos, novio o novia, y quieren tener un bebé. ¿Me explico? Esto para llevarlo muy a lo bajo. Entonces, los dos pueden tener toda la energía necesaria, esa cosa que lo arrebata a uno de querer tener un bebé, ya me entienden, quisiera que me entendieran, pero si se ponen espalda contra espalda, no van a producir el dichoso bebé. O sea, tienen que haber unas ciertas posiciones, no me refiero a todas las del Kama Sutra, pero me refiero que algunas posiciones, algunas cosas se tienen que dar para que esto se produzca. Entonces, para que dos reactivos reaccionen, aparte del choque de la energía, tienen que tener una posición relativa. Bien, una vez que se produce ese choque y el choque es efectivo, viene la teoría del complejo activado. Es decir, se forma un complejo activado, que es una mezcla entre A, B y C, y ese va a liberar cierta energía cuando se forma el otro. Si lo vemos en un diagrama de energía, sería una cosita más o menos así. Miren. Esto es un diagrama de energía, ¿ven? Y esto es el tiempo en el que ocurre la cosa. Supongamos que acá tengo yo el reactivo A y el reactivo B. Inicialmente, con una energía inicial, y eso es una energía inicial. Los chicos empiezan a excitarse, pum, 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 llegan a un pico, ¿ven? Ahí, y después, ahí, se formaría C más D. Bien. A este pico acá es donde se dice, o la teoría dice, que está el complejo activado. O sea que es una mezcla entre A, B, lo voy a poner ni siquiera con flecha, voy a poner A, B, C y D. O sea, todos esos se están intercambiando moles. Y acá al final terminaría con C más D. La diferencia que hay, piojos, la diferencia que hay entre la energía inicial de los reactivos y este pico que hay de arriba, recibe el nombre de energía de activación. O sea, esa EA se llama energía de activación. La energía de activación es la energía mínima necesaria para que se forme el complejo activado. Una vez que se forma el complejo activado, toda la reacción prosigue. Esto es como, ¿viste? Esas cosas que salen en la tele que ponen un montón de dominó, uno al lado del otro. Entonces, el gasto de energía se hace con tirar el primero, porque el primero tira el segundo y así, y va toda la secuencia tirando uno al otro. Bueno, imaginen más o menos que la energía puesta en juego para que se tire el primer dominó y de ahí en más caen todos los otros hasta terminar todo el proceso. Está bien que eso es un proceso físico, pero más o menos buscándole una analogía para que se entienda. Si nosotros miramos este ejemplo, la energía de los productos C y D es más alta que la energía, esta sería la energía final. O sea, es más alta que la energía inicial. Para eso se define lo que se conoce como variación de energía, que en muchos libros se lo conoce como delta H, que se le suele llamar entalpía de la reacción. Esta palabra usa la entalpía. Que sería entonces la energía final menos la energía inicial. En este dibujo que he hecho, la energía final, ¿ven?, es más grande que la energía inicial. Por lo tanto, este numerito, esta delta E o delta H, va a ser mayor que 0. Cuando el delta E, que es lo mismo que el delta H, es mayor que 0, se dice que la reacción es
endotérmica, perdón, ¿ah? Endotérmica. Es decir, que para que la reacción continúe yo necesito constantemente, o la reacción necesita constantemente estar absorbiendo energía para que se produzca la reacción. Entonces recuerden que cuando la energía final es más grande que la energía inicial, la reacción es endotérmica y la diferencia de energía o delta H va a ser un número positivo. Caso contrario, supongamos que yo tengo parto de los reactivos A y B, voy a la energía de activación, pum, 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 ya obtengo C y D. En este caso entonces la energía inicial sería esa, bien grandota, y acá tendría la energía final. Por supuesto, desde la energía inicial hasta el pico se llamaba muy bien energía de activación. Esto es la energía de activación. Bien. Entonces, en este caso, como si yo calculo el delta H o el delta E, me va a quedar la energía final menos la energía inicial. Como la energía final es un número más chiquito, ¿ven? Que es más bajo que la energía inicial, esto al ser más chico que esto me va a quedar negativo, es decir, que esto me va a quedar negativo. Por lo tanto, si la variación de entalpía, que es lo mismo que la variación de energía entre productos y reactivos, es menor que cero, o sea, negativo significa eso, se dice que la reacción es exotérmica. O sea, que libera calor. Obviamente la diferencia entre las dos energías es el calor liberado por la reacción, que se lo conoce con el nombre de, ya les dije, entalpía. Bien. Bueno, ¿qué factores influyen sobre la velocidad de una reacción? Decimos que una velocidad es, una reacción es más rápida mientras menor energía de activación tengan. Es decir, de que si yo considero, supongamos para la misma reacción, que en vez de llegar a ese pico llegue hasta acá y vuelva a lo mismo, la segunda reacción sería más rápida. ¿Qué factores influyen en la velocidad? ¿Qué factores influyen en la velocidad? Ay, Dios santo, miren, pucha, que no tengo un cenicero y eso que soy un coso, y eso que soy un muy buen fumador, pero para que entiendan esto de la energía de activación, imaginen que yo voy a prender un encendedor. Cuando prendo un encendedor, los que van a reaccionar es el gas butano que está dentro del encendedor, es butano, con el oxígeno del aire para producir la combustión, o sea, la llama. Yo necesito darle una chispita, ¿ven? Con la piedrita, esa chispita es la que me produce la energía de activación como para que se produzca la reacción. Si no está esa chispa, que es la energía de activación, no se produce la combustión. Bien, y de hecho, pues, los que acá que hacemos muchos asados, generalmente en las zonas cuyanas que lo hacemos con leña, nosotros necesitamos darle mucho calor, o sea, le ponemos papel, que cartones y todo, para darle el suficiente calor a la madera para que encienda, los troncos son gruesos, para que encienda y se produzca la combustión de ahí en más. Y obviamente es una combustión, es una reacción exotérmica porque libera calor una vez continúe. No hay que constantemente estar echándole calor. Bien, volvamos a los factores que influyen en la velocidad. Los factores que influyen en la velocidad son, entre otras cosas, la naturaleza de los reactivos. Salvo algunas excepciones, siempre los gases reaccionan más rápidamente que los líquidos y esto a su vez más rápidamente que los sólidos. Es decir, si yo agarro hierro sólido, ¿me entendés? Y lo pongo en el oxígeno, qué sé yo, así, puedo pasarme un día, o calcio con oxígeno, me puedo pasar toda la vida esperando que se forme óxido de calcio y no se va a formar. Bien, dentro de los sólidos se dice que mientras más esté, no disociado, mientras más la materia esté más dividida,
más rápido van a reaccionar. No es lo mismo la formación de óxido de un pedazo grande de hierro que limaduras de hierro. Esto lo ven con la virulana, si no pregúntenle a la mamá o a la abuela o a ustedes si alguna vez han agarrado virulana. La virulana uno la moja, la usa, ya a los 5 o menos de 5 minutos ya se oxidó, o sea, ya que apareció ese color rojo ladrillo de la oxidación del hierro. Bien. Otra cosa que influye, obviamente, si son gases, es la presión y la temperatura. Generalmente, a mayor temperatura las reacciones son más rápidas, siempre son más rápidas a mayor temperatura, y la presión aumenta muchas veces, depende de la cantidad de moles que hay de un lado y del otro, depende si la reacción progresa o no progresa. Eso lo veremos bien en profundidad cuando estudiemos equilibrio químico. Y el tercer factor, si se quiere, el tercer factor, no importa el orden, es de la concentración. La concentración de los reactivos. Bien. ¿Qué significa esto de la concentración de los reactivos? Es decir, muchas veces, por más concentrada que estén los reactivos, la reacción no siempre va a ser más rápida. Supongamos que nosotros estamos en un baile y hay muchísima gente, está repleto de gente. Entonces cuando estamos bailando nos bailamos en una baldosa porque estamos tan concentrados dentro del espacio que no tenemos lugar como para tener la suficiente energía cinética y poder producir un choque efectivo. Recuerden que para que se produzca uno necesitamos el choque efectivo. Entonces no siempre que uno esté muy concentrado que va a producirse los productos de reacción, o sea la reacción va a avanzar para poder calcular su velocidad. Ahora bien, si dejamos constantes todos estos factores, porque generalmente esto se hace en un laboratorio, o sea, si dejamos constante lo que es la naturaleza de los reactivos, el grado de división de los reactivos, la temperatura y la presión, podemos decir que la velocidad de una reacción es directamente proporcional a las concentraciones, o es proporcional, digamos, no directa, es proporcional a las concentraciones de los reactivos. Es decir, que para una reacción de la forma A más B, que me dé la velocidad, va a ser una constante de proporcionalidad por la concentración de A elevado a un numerito X por la concentración de B elevado a un numerito Y. Bien. Acá me voy a concentrar en ese X y en ese Y. Se conoce esos exponentes X e Y como lo que es el orden de la reacción. O sea, si yo tengo que la ley de la velocidad me va a quedar la constante, una constante que recuerden, depende de todas esas condiciones, presión, temperatura, bla, 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 que lo hemos dejado constante en un laboratorio. La concentración de A elevado a la X por la concentración de B elevado a la Y, X se le denomina que es el orden para el reactivo A. Y el Y es el orden para el reactivo B. Y se denomina orden total de la reacción, el orden total de la reacción, a la suma del X más Y, es decir, sumando esos dos. Generalmente estos órdenes de la reacción se determinan experimentalmente, o sea, se hace una tabla que se va midiendo, cambiando las concentraciones de algunos de ellos y viendo las velocidades que se obtienen. Bien, y con esa tabla se puede determinar el orden. Ya voy a poner en algún momento algún ejercicio de eso y lo van a poder chusmear dentro de la parte de la práctica de química. Esto recuerden que es específicamente teórico. Bien, entonces, ahora, ¿qué significa que una reacción? Supongamos, esto sí me parece importante aclararlo. ¿Qué significa que, por ejemplo, para el reactivo A, que X sea de orden 2? Eso significa que si yo duplico la concentración de A, o sea, si la concentración de A me quedaría elevado al cuadrado, si yo duplico la concentración de A, me va a quedar 2A elevado al cuadrado. Esto significa que la velocidad
se va a hacer 4 veces mayor, ¿ven? O sea, 2 al cuadrado me queda 4. Si el orden es 3, me quedaría 2 al cubo, cuando lo duplico me quedaría 8 veces. Ahora, ¿puede ser el orden un número fraccionario? Sí, puede ser un número fraccionario, puede ser de orden 1/2, o sea, pueden ser números fraccionarios o números enteros. Y eso depende, o sea, una reacción de orden 1 significa que es linealmente. Si duplico, se me duplica la velocidad. Si triplico, se me triplica la velocidad. Para dar un ejemplo más o menos concretito, miren. Supongamos que me dicen que la velocidad para ciertas reacciones es una constante K por la concentración del reactivo A elevado a la 2 por la reacción del concentrativo 3 B elevado a la 3. Por la concentración de C elevado a la 0. ¿Qué me está diciendo? Esto es para una reacción del tipo A más B más C, que me va a dar D. Que el orden sea 0 significa de que no depende de la concentración de C, porque todo número elevado a la 0 me da 1, como saben mucha matemática. O sea que la reacción me va quedando a la 2 y a la B. Esta sería la velocidad inicial. Supongamos que nosotros duplicamos la concentración de A, y además triplicamos la concentración de B. Entonces, si reemplazamos esto acá, nosotros tendríamos que la nueva velocidad va a ser, en vez de poner A, pongo 2A elevado al cuadrado, en vez de poner B, pongo 3B elevado al cubo. Si hago la distributiva de las potencias, me va a quedar 2 al cuadrado, que lo voy a poner afuera, 3 al cubo, que lo voy a poner afuera, por la constante A, por la concentración de A elevado al cuadrado, por la concentración de B elevado al cubo. Pero esto no es otra cosa que la velocidad inicial que definí, ¿ven? O sea que esto sería la velocidad inicial. Es decir, que la nueva velocidad sería 2 al cuadrado es 4 y 3 al cubo es 27, o sea 27 por 4, la pucha, serían 108. O sea que se hace 108 veces más grande que la velocidad inicial. Es decir, que para ese orden, al duplicar la concentración de A y triplicar la concentración de B, la nueva velocidad sería 108 veces más rápida. Bien, espero que hasta ahí quede claro. Después viene lo que se conoce como ley de la velocidad. Me estoy apurando porque recuerden que al final de cada video hay un mensajito para ustedes que les va a traer muy buena suerte a la hora de rendir, pero tienen que llegar al final del video para poderlo leer. Generalmente sale en forma de onda. Pero es una linda sorpresa. Bueno, la ley de la velocidad sería la siguiente. Si yo tengo una reacción asbalanceada como A sub A, B sub B igual a C sub C más D sub D, donde A, B, C y D se denominan coeficientes, la ley de la reacción o la velocidad de la reacción se puede calcular como menos la velocidad de desaparición de A, la voy a poner la velocidad de desaparición de A sobre su coeficiente, igual a menos 1 sobre B por la velocidad de desaparición de B, igual a 1 sobre C por la velocidad de aparición de C, e igual a 1 sobre D por la velocidad de formación de D. Bien, esta es la ley de la velocidad. Recuerden que cada una de las velocidades es la variación de la concentración respecto del tiempo. Y estos serían los coeficientes estequiométricos. Entonces, a veces, con yo saber la velocidad de desaparición de A y me están preguntando la velocidad de aparición de C en una reacción, lo único que tengo que hacer es despejar. Ese C pasaría multiplicando y me quedaría la velocidad de C. Bueno, voy a hablar un ratito de lo que se denominan catalizadores. ¿Qué es lo que es un catalizador? Todo el mundo. Catalizador. Un catalizador son, o sea, pueden ser especies químicas o pueden ser medios físicos. Dentro de las especies químicas, son especies químicas que lo que hacen es disminuir la energía de activación y por lo tanto aceleran, o sea, hacen que la velocidad de la reacción sea más rápida. No sé, en la vida diaria dice,
Y mi bronca fue catalizada porque el tipo este me miró con los ojos cruzados, ¿viste? Es como que esa mirada que le echó el hombre catalizó toda su ira y se puso más bronco. O sea, ahí nomás hizo que la cosa reaccionara. Los catalizadores en realidad no intervienen en la reacción en los productos finales, solamente, pongámoslo como que son los que ayudan de alguna manera a disminuir la energía de activación y por lo tanto la reacción se hace más rápido. Es decir, de que si nosotros hacemos de nuevo nuestro eje de energía-tiempo, ahí tendríamos para una exotérmica esa reacción sin catalizador, ahí sin catalizador, catalizador, y con catalizador sería el mismo dibujito, nada más que la energía de activación es más baja, o sea, llegaría ahí, pero todo lo otro sigue igual. Ahí la tendríamos con catalizador. O sea, lo que hizo el catalizador es disminuir la energía de activación, ¿ves? Que era esa. En caso envío en la primera, sin el catalizador, toda la energía de activación sería esa parte. ¿Bien? Así como existen catalizadores que se le dice positivo porque aceleran la reacción, el catalizador es que la retarda. Generalmente esos reciben el nombre de inhibidores, que son los que hacen que aumenta la energía de activación para que se produzca la reacción. Dentro de la biología, los que funcionan como catalizadores se denominan enzimas. O sea, una enzima lo que hace es catalizar de alguna manera todos los metabolismos, ¿no es cierto? Que si la amilasa, por ejemplo, que la amilasa salivar, que es una enzima que aparece en nuestra saliva, en nuestra boca, lo que hace es acelerar el proceso de que el almidón que ingresa a través de ahí se convierta en hidratos de carbono un poco más chicos, ¿ah? O sea, se van rompiendo los hidratos de carbono y eso se llama amilasa. Entonces recuerden, los catalizadores lo que hacen es acelerar una reacción, por lo tanto disminuyen su energía de activación y en biología se llaman enzimas. Bueno chicos, esto es más o menos lo que tengo de cinética química, es muy rápido, hay mucho en la bibliografía, les pido que lo vean e inclusive en los cuadernillos de cualquier facultad siempre hay algo explicado de esto, pero es el pie que nos da para poder estudiar equilibrio químico. Desde ya muchas gracias y los veo en la próxima. Suerte.